Ya también nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, la palabra que siempre está hablando en nuestras vidas, la palabra de Dios que el salmista David también expresaba que era lámpara, una metáfora, ¿no? Usaba lámpara, era a sus pies y lumbrera su camino. La palabra de Dios que nos indica cómo Dios quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra. Así que vamos a orar por lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, Señor, para que nosotros conozcamos quién eres tú, qué es lo que quieres que nosotros hagamos y cómo quieres que vivamos aquí en esta tierra. Gracias, oh Dios. Oramos por la vida del pastor que en esta mañana va a estar exponiendo tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándolo y dándole sabiduría, gracia para poder hacerlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Háblanos en esta mañana, Señor, y queremos no solo oírla, sino obedecerla, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así le damos. Bueno, hermanos, qué hermoso momento que hemos estado compartiendo en alabanza, en agradecimiento, en adoración a Dios, ¿no? Qué hermoso que tenemos esa libertad. Así que no solamente aquí los hermanos, nuestros hermanos domingo tras domingo se conectan en las redes, y sean muy bendecidos ustedes también y sus familias para participar juntos en este tiempo, ¿no? En este momento que podemos hacerlo aún a la distancia. Qué hermoso, ¿no? Compartir este momento hermoso con el Señor. Dios de lo imposible, decía esta alabanza, ¿no? Él todo lo puede, Él es un Dios maravilloso. Y bueno, yo les invito a abrir Colosenses capítulo 1, verso 11, gloria a Dios, y vamos a leer lo que la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Venimos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios en cada uno de los versículos, y estudiando y compartiendo lo que el Señor nos habla a través de la vida del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, como a nosotros también hoy. Así que en Colosenses capítulo 1, verso 11, dice así la palabra del Señor. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, lo que podemos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Leemos su palabra en el nombre de Jesús. Dice así Colosenses capítulo 1, verso 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nos repetimos nuevamente: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gracias, hermanos. Tomamos una oración. Bueno, venimos compartiendo esta carta del apóstol Pablo, como decíamos, a los colosenses. Y si nosotros vemos en el contexto inmediato, nos muestra esa oración de petición que hace el apóstol Pablo junto con sus colaboradores en el ministerio, ¿no? En este caso, refiriéndonos a Timoteo. Si vemos los primeros versículos de Colosenses capítulo 1, allí hace mención a que Timoteo también estaba en esta oración, ¿no? ¿Y qué nos enseña el apóstol Pablo? Enseña a la iglesia cristiana, no solamente de aquellos tiempos, sino a la de hoy, cómo dirigirnos a Dios pidiendo en su perfecta voluntad. Hay oraciones de agradecimientos, pero hay también oraciones de petición. Nosotros hoy hemos hecho oraciones de agradecimiento al Señor, pero en este caso puntual, el apóstol Pablo hace una oración de petición, pero en la perfecta voluntad de Dios. Cuando digo en la perfecta voluntad de Dios, es conforme a su propósito, conforme a como Él nos ha enseñado, ¿no? Y no, hermano querido, en oraciones repetitivas que solo son hechas en muchas ocasiones para conveniencia propia. ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Fíjense la oración que hizo el apóstol Pablo, ¿no? El propósito de la oración del apóstol Pablo fue
con un carácter o con una actitud de amor, de servicio hacia los demás. ¿Para quién? Para con los hermanos que están en la común fe, que es en Cristo Jesús, Señor Maestro. ¿Usted está en la común fe? Amén. Todos tenemos la fe de Cristo, ¿no? Entonces, por eso les invito a que leamos en este contexto los versículos 9 al 11 del capítulo 1, de los cuales hemos venido desglosando domingos anteriores, pero vamos a leerlos puntualmente para hacer énfasis en ello, que dice así, Colosenses 1, capítulo 1, verso 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el verso 11, del cual estamos compartiendo hoy, dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces acá vimos puntualmente, hermano, en todas estas citas que hemos mencionado, 5 peticiones de oración del apóstol Pablo. Fíjense, 5 peticiones, ¿no? Con el único motivo o con el único interés de, primero, que fueran llenos del conocimiento, que la iglesia de los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo oraba Dios de esta manera, ¿no? Ahora, no era cualquier sabiduría, hermano, sino la sabiduría que desciende de lo alto. Como dice Santiago 3:17, podemos ir allí. Santiago capítulo 3, verso 17. Para los hermanos que están tomando nota, Santiago capítulo 3, verso 17, nos dice así, fíjense, no es cualquier sabiduría, hermano. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense, cuando dice sin incertidumbre, ¿a qué se refiere? Que verás que la sabiduría de Dios es firme, no fluctúa, no cambia, solo proviene de Dios. Es la sabiduría que proviene de Dios. Y cuando dice sin hipocresía, ni hipocresía, ¿no? Es sin la astucia o con doble sentido, sin fingimiento. Es una sabiduría sin engaño. ¿Quién puede tener esta sabiduría, hermano? El mundo, en la sabiduría terrena, humana, tiene doble sentido, es con fingimiento, y a veces tiene engaño. Pero la sabiduría de Dios no es así, sino que su sabiduría es pura, dice, primeramente pura. Qué hermoso saber que tenemos a un Dios que es sabio y su sabiduría es pura. Después es pacífica, es amable. Miren todas las cualidades que tiene el Señor en su sabiduría, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa sabiduría da buenos frutos. A esto se refiere el apóstol Pablo en la oración para con la iglesia, cuando estaba mencionándolo delante de Dios. Vamos a ver en lo largo de la carta que el apóstol Pablo hace mención de la sabiduría en reiteradas veces, hermano. Y cuando se hace mención en reiteradas veces es para prestarle atención a lo que habla puntualmente sobre la sabiduría. Más de 40 veces en esta carta habla sobre la sabiduría, fíjense. Es precioso, ¿no? La segunda petición que hace es para que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, dando testimonio. Andar como es digno del Señor, dando testimonio con nuestras vidas de que somos verdaderos cristianos. Esa es la oración de Pablo para los colosenses, obedeciendo la palabra de Dios, no desviándonos ante falsas doctrinas que en aquel tiempo estaban y se propagaban, y no solamente en aquel tiempo, sino hoy también. Hay muchos que hablan de Dios, pero verdaderamente no es lo que Dios dice en su palabra. Entonces oraba Pablo de esta forma, también para nosotros. Y ¿saben qué, hermano querido? Agradando a Dios y no a los hombres. Cuanto más es mejor agradar a Dios
los hombres. Porque a Él debemos agradarle, porque el día delante de Él nos tendremos que presentar. Y la tercera petición que hace, dice, agradándole en todo, y la tercera dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. ¿En qué obra? Si nosotros nos remitimos a Efesios capítulo 2, verso 10, dice su palabra, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Aquí cuando se refiere a toda criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, no está hablando puntualmente a toda la humanidad, sino, hermano querido, a los que han sido nacidos de nuevo, los que nacieron de agua y de espíritu, como en el caso de Joana ahora recientemente, en estos tiempos. Los que hemos nacido de nuevo, la iglesia de Cristo. Porque fíjense que dice, porque somos hechura suya, creados en ¿quién? En Cristo Jesús. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, ¿a quiénes se estaba refiriendo? A los que creen, hermano querido, y permanecen en obediencia a Jesús. Y a los llamados cristianos. ¿Usted se considera un cristiano? Amén. Somos cristianos. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Es seguir, obedecer los mandamientos del Señor. Y en todas esas obras que Dios preparó de antemano, nosotros debemos dar frutos. Y esos frutos, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 15, verso 1? Miren lo que dijo Jesús. Yo soy la vid. ¿Qué vid era? Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera. Jesús, hermano, es la vid verdadera. Y sigue diciendo, y nosotros los pámpanos. ¿Saben qué? Aquí Jesús se estaba refiriendo metafóricamente. Estaba haciendo una comparación. Que Él es la vid. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué quiere decir los pámpanos? Somos las ramas. Somos los retoños. Somos quienes llevamos los frutos. Pero ahora, si esa rama no está ligada a la planta, ¿puede llegar fruto? Porque no recibe la savia, el alimento que debe recibir, y la vida, porque está cortada de ella. Pero si esa rama está ligada a la vid, puede llevar frutos. De igual manera, si nosotros estamos ligados a Cristo Jesús y permanecemos en Cristo Jesús, en su palabra, podremos llevar frutos. Por eso, hermano, la oración del apóstol Pablo era también que llevaran frutos ¿en qué? En toda buena obra. Y recordemos que el verdadero fruto de toda buena obra es solo en aquellos que permanecen en Cristo. Si usted quiere ver las buenas obras, si usted hace buenas obras, ese fruto va a ser bueno porque viene de Dios. Pero para hacer esas buenas obras debemos estar y debemos permanecer en Cristo Jesús. Debemos permanecer en Cristo Jesús. Bueno, y siguiendo con la cuarta petición, pero antes de ello, le he puesto como título a este sermón, Fortalecidos. Fortalecidos. Y aquí nos habla el Señor de en quién tenemos que fortalecernos. En la cuarta petición dice que crecieran en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Llevar fruto en buenas obras, andar como es digno y crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, si nosotros conocemos, hermano, la palabra de Dios y la practicamos, de seguro que vamos a crecer y conocer y entender quién es Dios, quién es aquel a quien nosotros servimos, a quien honramos, a quien adoramos. Entonces, eso es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su palabra, saber lo que Él nos dice para nuestras vidas. Y como quinta y última petición, fíjense, todas estas oraciones, todos estos puntos fue orando Pablo para la iglesia de Colosas. Y en la última petición dice, la cual estamos compartiendo hoy, dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos
con todo poder, conforme a quién, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo esto nos edifica, mis hermanos. Esta oración nos enseña cuál es la perfecta o cómo orar en la perfecta voluntad de Dios. Con el propósito, nos enseña con ese propósito de que nosotros pongamos por obra cada uno de estos puntos de los cuales hemos mencionado. Por eso vamos al versículo 11, del cual hoy estamos compartiendo. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es un texto muy hermoso, ¿no? Habla de fortaleza, habla de poder. Ahora, sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí? Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. ¿Usted eso lo tiene presente? Que Dios es el que creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Sabemos que es así. El Señor no tiene origen ni tiene un final en cuanto a tiempo se refiere, hermano. Es ilimitado, es infinito. Dios es infinito. Y por eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Miren lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Vemos su poder, vemos que Él es todopoderoso. Dice el Señor, Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Qué precioso, Él es el todopoderoso. Dice el alfa y el omega. ¿Qué es lo que es el alfa y el omega? Son las primeras letras, la primera y la última letra del alfabeto griego, hermano. Alfa y omega. Soy el primero, principio y el fin. Dios es eterno. Quien sabe el pasado, el presente y el futuro de todo y en todo, hermano. Él conoce todas las cosas. Es omnipotente, es todopoderoso, que todo lo puede, que su poder es ilimitado. No solamente que es omnipotente, sino que es omnisciente, que todo lo sabe, que Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Él conoce todas las cosas y toda ciencia, hermano. Dios es la fuente misma de todo. Qué precioso, ¿no? De todo conocimiento. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos y de la forma que nosotros actuamos u obramos. Su conocimiento es ilimitado. Y es omnipresente. También es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Él está hoy con nosotros aquí, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Él está aquí y al mismo tiempo que está aquí con nosotros, está con nuestros hermanos en España, en Italia, en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en cuántos países y en cuántos lugares simultáneamente, porque Él es omnipresente. Por eso la petición del apóstol Pablo, que hace a Dios en oración por los hermanos colosenses, finaliza, hermanos, sabiendo, aquí finaliza, sabiendo y entendiendo que todos estos puntos que mencionamos anteriormente, es decir, de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de andar como es digno del Señor, de llevar fruto en toda buena obra y de crecer en el conocimiento de Dios, se manifestaría en la iglesia siendo fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Hermanos, alguien debe fortalecernos y no hay nadie más que nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Él es el que nos fortalece para poder caminar conforme a su voluntad. Porque la fortaleza y el poder de Dios, el poder solo vienen de Dios, de nadie más. Nadie más es todopoderoso. A Él le adoramos, a Él le alabamos. Ahora, todo creyente a través de este poder de Dios debe evidenciar de ser un verdadero cristiano, de tener un cambio de vida en su vida, de haber pasado de las tinieblas a la luz en Cristo, a la luz admirable, de haber pasado de la esclavitud, esa esclavitud del pecado, haber sido libres y redimidos por Cristo Jesús. En ello debemos pensar, ¿no? De pasar de la muerte, esa muerte espiritual, a la vida, a una vida perpetua. Estar seguros
que si caminamos en Cristo y obedecemos sus mandamientos, vamos a vivir perpetuamente con el Eterno, con nuestro Dios. Y todo esto se lo debemos por los méritos de ¿quién? De Cristo Jesús. Por los méritos del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. De llevar y vivir, hermano, realmente una vida cristiana, de caminar en la verdad del Evangelio, de conocer la palabra de Dios y caminar en ella, demostrando con nuestras acciones que vamos creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios. Eso es lo que oraba Pablo por los colosenses y por nosotros también. Hoy estas palabras de tantos años, palabras de vida que tienen para que nosotros podamos hacer conforme a su voluntad. Así como nuestros hermanos de Colosas, oraba Pablo para que fueran fortalecidos con poder para permanecer firmes en la fe, hermano. Eso es lo importante, de que oremos unos por otros para que podamos permanecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y permanecer firmes en la fe. Buscar al Señor en santidad, buscar al Señor con todo nuestro corazón y ser transformados por medio de Dios, por medio de la potencia de su poder. Solamente el poder de Dios es el que puede transformar y cambiar la vida de aquellos que deseen. Un día deseamos, un día quisimos, decidimos buscar al Señor y el Señor hizo su obra por amor, ¿no? Pero que nosotros demos testimonio también de una vida genuina, de una vida realmente que somos verdaderos cristianos, que cuando nos vean digan, este es un verdadero cristiano, este es un hijo de Dios, para testimonio de Él, para gloria de Él, estar en obediencia a Cristo a través de ese cambio, hermano querido, que solo puede hacer y realizar Dios. ¿En quiénes? En aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Solo Dios, hermano, da fortaleza. Él, solo de Él viene la fuerza. Por eso Pablo oraba para que fueran fortalecidos y en esa potencia de la gloria, porque Él es todopoderoso. Fíjense cómo puede ser que Dios contenga todas las cosas, las visibles y las que no se ven, y las de las que nosotros vemos. ¿Cómo puede ser que el 70% de agua sea contenido en un 30% de tierra? Eso es por el poder de Dios, por su majestad, por su magnificencia, hermano querido. Entonces, que nosotros podamos reconocer que necesitamos esa fortaleza y que no es por nuestras propias habilidades o por nuestras propias virtudes, no es por nuestros propios logros que podemos hacer o que podemos llegar a tener, sino reconociendo como cristianos de que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, hacia donde nos movemos y los proyectos que tenemos, lo hacemos porque Él nos da la fuerza, porque Él nos fortalece, porque Él está con nosotros. ¿Y saben por qué, hermano? Porque como cristianos hemos decidido depositar nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor, en el autor y consumador de la fe. Por eso con Cristo, como decía el pastor esta mañana, con Él tenemos todas las cosas. Todas las cosas. Estamos completos, hermano querido, porque teniéndolo el Señor, tenemos todo. Por eso sigue diciendo el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia. Fíjense esta palabra, ¿no? Para toda paciencia. Ahora, nosotros necesitamos la asistencia de Dios en ser fortalecidos, ¿para qué? Para toda paciencia. El hombre por su propio medio no tiene paciencia. Puede fingir tener paciencia, pero la paciencia viene, la verdadera paciencia, viene en nosotros cuando Dios actúa en nuestros corazones. Y de allí estamos mencionando el fruto del Espíritu. Y vamos a ir a Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue diciendo el 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí habla del fruto del Espíritu.
dentro de todo lo que mencionamos, está la paciencia. Paciencia es soportándonos unos a otros, es tener paciencia. Pero la paciencia que tenemos es porque somos fortalecidos, es porque lo tenemos a Él. Y muchas veces decimos, Señor, dame paciencia, y el Señor nos pone la prueba. Uy, ¿para qué le habré pedido paciencia? Bueno, allí nos pone el Señor, para que nosotros caminemos en ese fruto del Espíritu. Solo lo podemos hacer, hermano querido, con la ayuda de Dios. Soportando, ¿saben qué? Las dificultades que se crucen sin perder la fe en Cristo Jesús. Nosotros con paciencia podemos soportar toda dificultad, pero poniendo nuestros ojos en Cristo. Y la esperanza viva que tenemos reservada allá en los cielos. ¿Usted está firme con la fe en Cristo? ¿Y tiene una esperanza viva? ¿Sabe que Cristo va a venir a buscarnos? Tenemos esa esperanza viva, qué hermoso. Por eso, en el Salmo 40, versículo 1 y el 4, fíjense lo que decía el salmista David respecto de esto. Salmo 40, versículo 1 y 4. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjense qué hermoso, hermano. El salmista decía, en momentos de angustia, de dolor y de tristeza, pacientemente esperé en el Señor. La persona que espera en paciencia es porque tiene una confianza plena. Quiere decir que la fe está firme, puesta en Dios. No en cualquier cosa, hermano. Veo que muchas veces uno pone fe en alguien y sale defraudado. Pero nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nunca vamos a ser defraudados. Por como el salmista, que en momentos difíciles pacientemente esperó al Señor y se inclinó a mí. Dice, fíjense, la misericordia de Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nosotros somos sus hijos y cuando nos inclinamos, cuando vamos delante de Dios, Él se inclina. Fíjense qué maravilloso, hermano, tener este Dios que decíamos que es todopoderoso y nos oye nuestro clamor. Pero somos bienaventurados el hombre que puso en el Señor su confianza. Así que usted, iglesia de Cristo, es bienaventurada porque ha puesto su confianza, su fe en Él. Y no mira a los soberbios. Hermano, cuando hay un soberbio, usted sigue firme. No toma consejo del soberbio. El soberbio es que todo lo sabe. Dice que todo lo sabe. Y resulta que no sabe nada. ¿Sabe cómo lo mira Dios a los soberbios? De lejos. Entonces, nosotros que somos bienaventurados porque hemos puesto la confianza en Dios, no miramos, no prestamos atención, quiere decir, al soberbio, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjense, hermano querido, esta era la oración del apóstol Pablo a los colosenses, para que ellos se mantuvieran firmes en la fe, no desviándose ante las mentiras, ante herejías o ante enseñanzas erróneas, entremezcladas con la palabra de Dios, sino manteniéndose firmes en la verdad del Evangelio. Al ser pacientes, esperamos, hermano querido, que la buena voluntad de Dios, que ¿cómo era la buena voluntad de Dios? Perfecta y agradable. Cuando nosotros somos pacientes, es porque Él está obrando en nosotros y de esa manera podemos esperar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, oraban por la iglesia y en esa oración caminaban en esa paciencia sabiendo de que Dios les iba a responder a su tiempo debido. Porque Él es quien hace, quien tiene el querer como el hacer su perfecta voluntad en nosotros, ¿no? ¿Y para qué, hermano querido? Con esa paciencia en su perfecta voluntad, para obtener la fortaleza que viene de Dios y así poder permanecer nosotros firmes en la sana doctrina. Hermanos, permanezcamos firmes en la sana doctrina. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Confiando en Dios, poniendo nuestra fe en Dios y guardando sus mandamientos. Ahora yo, para guardar los mandamientos, debo escudriñarlos. Entonces debo conocer, debo saber qué es lo que el Señor me dice. Y no tomarme de lo que hablan los soberbios,
que muchas veces hablan y predican por amor al dinero o por amor a sí mismo. Debemos escuchar a aquellos que hablan conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y eso nos va a edificar como cuerpo de Cristo. Escudriñando su palabra y estando en comunión con Él. Puedes afirmar, hermano querido, que permanece firme con toda paciencia en la sana doctrina. ¿Lo afirmas? Puedes decir que vos permaneces firme. Podemos decir para nuestra vida y decir, yo verdaderamente permanezco o quiero permanecer firme en la sana doctrina. Por eso hay una acción. La fe sin obra es muerta. Esa fe en Cristo Jesús debe tener una acción. Debemos accionar. Hermanos, nosotros para ganarnos el pan, el sustento de nuestros días, tenemos que ir a trabajar. Son principios de Dios. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, no del frente. Muchos quieren ganarse el pan con el sudor del otro, ¿no? Pero a nosotros nos dice eso. Ahora hay una acción, y en nosotros debe haber una acción. Esa fe sin obra es muerta. Tenemos que accionar para llegar a saber lo que el Señor quiere de nosotros. Y miren, termina diciendo, ya estamos terminando, termina diciendo el texto, y longanimidad, para toda paciencia y longanimidad, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué palabrita extensa, ¿no? ¿Usted escuchó? La longanimidad. Bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir longanimidad. Longanimidad, hermanos, se está refiriendo a la perseverancia, a la constancia, habla de eso. Con toda paciencia y con toda constancia. Pablo le pide a Dios que la iglesia de los Colosenses, hermano, permaneciera fortalecida no solo con toda paciencia, sino también con toda longanimidad. Es decir, con toda perseverancia, con ánimo pronto, siendo constantes. Hermanos queridos, hemos puesto la mano al arado, hemos creído en el Señor y debemos ser constantes. Eso es lo que oraba el apóstol Pablo. Constantes y que manteniéndonos firmes en la fe, que es en quien, en Cristo Jesús. Fíjense que en varias ocasiones puntualicé, manteniéndonos firmes en la fe, hermano. Es importante mantenerse firme en la fe que es en Cristo Jesús. A pesar de cualquier circunstancia adversa o problema que tengamos que atravesar, problemas que tengamos que pasar. Recordemos, hermano querido, recordemos que Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, Él venció al mundo. Juan 16:33. Hay muchos que dicen, vengan al Señor, vengan a los pies de Cristo, y todos sus problemas van a ser solucionados y va a vivir por siempre una vida de color de rosas. No es lo que dice el Señor. El Señor no dice eso. ¿Saben por qué? Porque Él nos dice la verdad. Y Él es la verdad. Y quiere que nosotros caminemos la verdad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Ahora, hermanos, todos padecen aflicciones. Los que somos cristianos y los que no lo son. Pero una cosa es padecer una aflicción con Cristo, que es nuestra fortaleza, con Dios, que es nuestra fortaleza, y otra es fuera de Dios. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido el mundo. ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda resolver? Decíamos al comienzo que Dios era todopoderoso en Apocalipsis. Entonces, ¿habrá algo imposible para Él? ¿Saben? En Jeremías capítulo 32, verso 27, Jeremías 32, 27, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Miren lo que le habla Dios a Jeremías, de quién Él es. Jeremías 32, 27. Yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Fíjense, yo soy el Dios de Israel, pueblo escogido por Dios. Y no solamente el Dios de Israel, Él es el único Dios de todo el mundo y de todas las cosas que hay. Y no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer.
Por eso, hermanos queridos, les digo que no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Va a venir el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en las aflicciones, aún en las dificultades, aún en las tristezas, en las pruebas, en el dolor, en la angustia, el Señor está con nosotros. Qué hermoso saber que no estamos solos. Qué hermoso saber de que Él es nuestro Señor y de que Él está con nosotros. ¿Por qué esto? Porque tenemos fe en Él. Hemos depositado nuestra fe. Por eso, ánimo, hermanos. Confía en Dios y pon en práctica sus mandamientos. Su palabra. Mantén tu fe firme. Mantente firme en el Señor, siendo obediente a Dios. Para así, como oraba Pablo por los colosenses, podamos nosotros también ser fortalecidos con todo poder ante cualquier adversidad, hermano querido, perseverando en toda paciencia. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Oremos por este mensaje que el Señor nos ha hablado para que seamos receptores de esta su palabra y podamos ponerla por obra, en práctica para nuestras vidas, para que podamos vivir una vida en santidad, vivir una vida en paz en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por hablar en nuestras vidas, Señor, tu palabra, por dejarnos bien claro de la manera en que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos a lo que tú hablaste en esta mañana, a ponerlo por obra, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, para que cada día podamos dar evidencia y testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que has traído, bendito Dios, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tu palabra que tiene vida. Tu palabra que cambia vidas y corazones y lo transformas por tu poder. Por ese poder, Señor, nosotros te pedimos de ser fortalecidos como iglesia, con todo poder, conforme, como dice tu palabra, a la potencia de tu gloria. Gracias, Señor, para toda paciencia y longanimidad, para ser perseverantes y constantes, caminando en esta vida de peregrinaje, Señor, agradando a tu Hijo amado Jesús, cumpliendo sus mandamientos, permaneciendo en su palabra, Señor, para así ser verdaderamente sus discípulos. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano querido, hasta aquí la palabra del Señor y le voy a pasar con el pastor Pati. Damos gracias al Señor por su palabra, porque nos edifica, nos anima, nos alienta a seguir permaneciendo firmes en Cristo, aprendiendo y poniendo por obra lo que Él nos ha hablado en este día. Bueno, queridos hermanos, damos de esta manera por finalizada la reunión. Nos saludamos en la paz del Señor, saludamos a los hermanos que están por las redes, a quienes verán este video, que tengan un hermoso y bendecido día domingo, disfrútenlo en familia y nos vemos el próximo domingo. Y recordarles, el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que para que tengan preparado el vino y el pan a los hermanos que están por las redes. Bendiciones, queridos hermanos.